Y la economía del dragón tiene un problema que por lo general afecta a las economías capitalistas, y no estoy hablando de la contaminación, sino estoy hablando de los reclamos populares que son cada vez más frecuentes, lo mismo que la desigualdad. Con los detalles nos acompaña desde Hong Kong Diego Laje. Diego, hablemos de la desigualdad, pero quiero decir brevemente en cuanto a la contaminación, que es un problema que tú no contaminas porque eres un experto ciclista y te mueves por todo Hong Kong en tu bicicleta. Pero ahora hablemos en serio de la desigualdad. Es un problema serio que uno se imagina en una sociedad capitalista, pero también sucede en una sociedad comunista como es la China. Sí, correcto, Carlos. Un gusto acompañarte, un gustazo estar contigo hoy. Y lo cierto es que en la agenda de problemas de la gente está, por supuesto, la contaminación, porque es terrible en China continental, como veíamos recién las imágenes, y también el tema de la desigualdad. Y estamos hablando en particular de un informe de la Universidad de Michigan, reproducido por la agencia Bloomberg, que además hizo el trabajo de recopilar informes. Es un informe sobre informes de universidades chinas, donde se ilustra que la desigualdad está mucho peor todavía de lo que China está publicando. Estadísticas a veces dudosas de China salen y por supuesto sacamos conclusiones, pero parece que la cosa es todavía peor. Todavía el coeficiente de desigualdad, el Gini, como se llama en ámbitos académicos, en China es peor. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque muchos funcionarios, muchos allegados al poder, pueden hacer negocios, acceder a autos de lujo como estos, por ejemplo, que estamos viendo ahora, y el resto de la gente en muchos casos no ve diferencia en su vida, a pesar de las espectaculares tasas de crecimiento que algunos llaman a tasas chinas. Así que, Carlos, por supuesto, la pregunta que todo el mundo se hace es ¿cuándo va a venir este, entre comillas, derrame de riqueza para la gente común que vive en, por supuesto, una serie de situaciones de pobreza, de falta de educación, de falta de cobertura social, que en China no existen y en los países de Occidente sí? Entonces, la pregunta final que viene de todo esto, la pregunta casi retórica, es ¿cómo puede ser que una sociedad, al menos nominalmente comunista, tenga tantos problemas de desigualdad contra sociedades capitalistas que no tienen problemas iguales? Carlos. Diego, me pregunto, cuando veía estos autos de lujo, esas Ferraris, esos lugares suntuosos, estos nuevos millonarios que surgen de esta economía del dragón que económicamente les va bien, ¿cómo hicieron sus fortunas? ¿Por qué tenemos gente que tiene tanto dinero y tenemos otra gente que tiene tan poco? Hablabas de esta desigualdad que tú mencionabas. ¿Cómo hicieron sus fortunas estos nuevos millonarios? Sí, en general, Carlos, lo que llama la atención es que hay curiosos vínculos con el poder, digámoslo de alguna manera. Generalmente, ¿qué pasa? La mayoría de las fortunas chinas, no todas, hay que aclarar que hay muchos millonarios chinos que la hicieron bien, la hicieron como corresponde, aprovecharon, vieron una oportunidad y luego además se globalizaron y salieron a competir con el mundo y a dar lecciones. Esos son unos. Otros, y la mayoría de ellos, desafortunadamente, hicieron sus fortunas en el negocio de la propiedad. Recuerda, en China la tierra no pertenece a las personas, sino pertenece al Estado. Y para obtener las licencias de construcción, para obtener algún tipo de, entre comillas, propiedad que no es tal, que es como un préstamo a 50 años que da el Estado al supuesto dueño de la tierra, para obtener esos permisos hay que tener muy buenos vínculos con el gobierno, tanto local como federal o nacional, digamos. Entonces, por supuesto, las mayores fortunas vienen de la propiedad. La propiedad está íntimamente vinculada con permisos que vienen del poder. Y el poder decide a quién le da esa tierra, a quién no, porque de hecho es el Estado el dueño de la tierra. Así que, por supuesto, aquí es donde está el centro de la pregunta de la mayoría de las fortunas. A esto se suman, por supuesto, sectores muy protegidos por el gobierno, declarados estratégicos cuando quizás en otros países del mundo no lo son o estarían sujetos a competencia internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y se suman también, por supuesto, dudosos préstamos que salen de entidades públicas chinas, de bancos públicos, a estas empresas con convenientes tasas, términos, etcétera. O sea, mucha conexión entre relaciones, favores y
potencial económico, riqueza, etcétera. Diego, y me dejas la puerta abierta para hablar de corrupción, pero eso lo hacemos en otro momento, aquí en Dinero, sino en Café. Diego es el único que está en vivo, tanto a la mañana en Café como en Dinero a la noche, porque por la diferencia horaria, pero en Café nos debes esa caminata que nos mostraste ahí el estudio, me gustó muchísimo, espectacular las oficinas de CNN Hong Kong. Un abrazo, Diego. Diego Laje, un argentino en el continente asiático, como le digo siempre cariñosamente. Un abrazo. Zaijian, como saludamos aquí.